En el nombre de Jesucristo oramos en esta hora confiando en ti, Señor, no en nuestras habilidades humanas que no tenemos, sino confiando en la gracia de un hombre, Jesucristo el Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, tu hijo amado. Aleluya, Dios es bueno. Dios me le bendiga. Lo que Dios ha dicho en su palabra, mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted se enfoca en Jesús el Señor para seguirle, usted humanamente no lo puede ver, es imposible. Pero el Espíritu Santo de Dios le da testimonio y hasta le puede hacer que usted visualice a Jesús con los ojos del Espíritu. Pero sea que usted lo mire o no, el Espíritu Santo de Dios le dará testimonio en su corazón, porque el Espíritu Santo testifica de Jesús. A eso viene Él, a testificar de Jesús. Y el Espíritu Santo también no solo testifica a tu corazón, sino que también testifica a la vista de todos aquellos que inclusive no han creído en el Señor, a través de las obras que el Espíritu Santo hace testificando de Jesús. Amén. Usando a personas, a usted o a mí. El cuerpo físico nos ha sido dado y entregado para vivir en la tierra. Pero cuando la morada terrenal es quitada o es destruida, entonces tú sales de este cuerpo, espíritu y alma, y para la vida eterna con Dios o para perdición. Pero en el caso tuyo y mío, la palabra dice que es para vida eterna. Ahora, hablando de estas verdades de vida eterna y el plan de Dios y todos los propósitos de Dios que ya están llevados a cabo, como dijo Jesús el Señor, consumado es. A ti y a mí nos toca ser conocedores de lo que ya fue dado o de lo que fue conquistado. Y estamos diciendo, yo estaba diciendo antes de empezar el servicio, que uno de los enemigos, número uno, que tú tienes que conocer y que Dios ha provisto para tu vida con relación a eso, es el pecado. Amén. El enemigo número uno para ti y para mí es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es el instrumento de Satanás. El pecado es el instrumento de la muerte para matar aún la nueva creación si tú te dejas. Amén. Entonces usted tiene que conocer claramente quién es usted y tomar esto muy en serio, más que cualquier cosa en toda su vida. La vida en Dios es algo que usted tiene que tenerlo como número uno, primero, segundo y tercero. Me refiero que no es algo opcional, no es algo que si usted quiere lo vive creyendo o no es algo que después o tranquilo, si quiero lo hago, si no, no, y siempre voy para el cielo. No, amado. Estamos hablando que en Romanos 8 dice que si usted vive según el Espíritu, que usted vivirá eternamente. Pero que si usted vive según la carne, dice que morirá. ¿Usted me entiende? Entonces, hablando de estas verdades, estamos en un punto donde usted que tiene a Jesús el Señor y yo también, estamos destinados y metidos en un reino donde lo que nos corresponde es vivir creyendo a Dios. Y para vivir creyendo a Dios, usted tiene que salir de la atmósfera natural en la que vive, aunque usted esté caminando aquí en la tierra, aunque usted esté trabajando, aunque usted esté con la familia, aunque usted esté involucrado todos los días en el ambiente de la tierra, en su corazón tiene que haber algo que gobierna por encima de esas cosas, que es tu creencia. La creencia de tu corazón significa la condición de mi espíritu, viviendo, creyendo y tomando en cuenta al Señor y orando en todo tiempo, como dice la palabra, aunque estés trabajando, viviendo en fe, teniendo siempre una palabra a la que creer, en la que accionar y en la que estar pensando. ¿Usted me entiende? Una palabra. Porque antes de que usted pueda creer, usted tiene que tener palabra para creer. Mire, nosotros nos fue entregada una redención completa y no nos alcanza la vida aquí en la tierra para poder creer todo, oye usted, lo que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario. Solo alcanzamos algunas partes, ¿sabe? Pero lo que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario son cosas demasiado gloriosas. Pero para empezar en lo que estamos hablando de esta palabra de Romanos, vayamos al libro de Romanos 8, Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero el estar en Cristo Jesús te conlleva una responsabilidad donde tú entiendes que hay un lugar en el cual tú tienes que mantenerte enfocado. Porque ese lugar y esa posición te mantendrán a ti lejos de debilidad, lejos de pecado, lejos de derrota, lejos de tristeza, lejos de toda consecuencia terrenal, de todo lo que el enemigo utiliza aquí en la tierra para estar golpeando tu vida espiritual. Y que de esa manera no alcances nunca y pases como un creyente que cree que está así, que parece yo-yo, como dicen algunos, hoy arriba, mañana abajo. Un cristiano que no ve la gloria de Dios, que no alcanza ninguna de las promesas. O sea, en este reino nosotros tenemos que darnos cuenta claramente a qué tenemos derecho y qué conquistó Jesús. Si la Biblia dice que para ti no hay ninguna condenación, pero dice para los que no andan según la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, vas a entender y darte cuenta que para andar en el Espíritu, muchas veces quizás la gente se enreda y dice, ay, entonces seguro voy a andar con alitas en la espalda o voy a andar con ángeles volando. No dice eso la Biblia. Andar en el Espíritu significa, para aquella persona que entiende que es nacido de nuevo y que va a ocupar su estadía aquí en la tierra para vivir en esa naturaleza, desarrollarla y que crezca. Porque esa naturaleza, la naturaleza del Espíritu, es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el mismo Espíritu de Cristo hecho uno contigo y conmigo. Pero que usted y yo tenemos que esforzarnos para no vivir la vida separada de la dimensión del Espíritu. Ahora, ¿qué es vivir en la carne? Vivir en la carne es muy fácil. Desde antes que conociéramos a Cristo, siempre vivimos en la carne, ¿verdad? Entonces, vivir o salirse de la vida en el Espíritu es que tú cortas el accionar de la vida nueva que siempre mira para donde Jesús y quiere lo de arriba porque de allá arriba vino. Entonces, la vida nueva que te fue engendrada viene de Dios. Es igual que Cristo y la Biblia dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hecha una con nosotros. Usted en su alma, donde tiene la decisión, tiene que tomar una decisión para dónde inclino la balanza. Me voy a las cosas del Espíritu, en ello tengo vida eterna. O me desconecto y simplemente no busco la presencia, no vivo creyendo, no leo Biblia, no uso la vida del Espíritu. Entonces, lo que pasará es que caerá en debilidad espiritual, caerá en vulnerabilidad, donde el enemigo usa precisamente, y junto con sus secuaces, los demonios y todas las huestes de maldad, utiliza todas las artimañas, como dice la palabra, para seducirte, atraerte, tentarte, contactarte. ¿Usted me entiende? ¿Cuál es el propósito de él? De que tu espíritu sea destruido. ¿Qué ha destruido? Acuérdese, la Biblia dice bien claro, mas el que aportillara el vallado, ¿qué? Lo morderá la serpiente. Aportillar el vallado es que usted deje de vivir alumbrándose con la palabra. El que no se alumbra con la palabra, pues lógicamente se sale de las cosas del Espíritu. El que no se alumbra con la palabra no está en el ambiente con Dios. Porque Dios lo que utiliza es tu fe, su palabra y su Espíritu. ¿Para qué? Testificarte y revelarte las verdades de Él escritas en el libro. Entonces, una persona que no está en las cosas del Espíritu, o que está mixto, el diablo es fácil presa para el diablo, lo golpea así, a cada rato por aquí, a cada rato por allá, con el mundo, con el pecado, con palabras que no tienen ni que hablar, con una serie de cosas, y la nueva creación está siendo dañada. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que estás desarmado para ir en contra del enemigo. Una persona que no vive cuidando su vida espiritual, la manera de cuidarla, acuérdate cuál es. Enfócate en Jesús.
Síguelo, lee la palabra, atrévete a creerle, acciona tu fe. La fe tuya, como tú la accionas, cuando tú tomas una palabra, inmediatamente dices, sí, el Señor lo dijo y lo creo, lo visualizo, lo sostengo y tomo la actitud de la palabra que estoy escuchando. Si la Biblia dice que yo no soy pecador, yo no tengo por qué considerarme pecador. Si la Biblia dice que yo soy santo, pues créalo porque Dios lo dice. Porque en el reino de Dios, las verdades de Dios toman el control de aquel cristiano cuando el cristiano pues vive creyendo, no cuestionando, sino creyendo a Dios todas las verdades escritas en su bendita palabra. Por eso dice, para el que cree todo es posible. El panorama de toda la bendición es real y existe, pero el que toma y el que disfruta toda esta gloria es aquel que vive creyendo. Si usted sabe que el estilo de vida que está llevando diferente a la palabra, todo lo que le trae derrota y fracaso, pues ¿para qué se queda ahí? No se quede más ahí. Salga huyendo de ahí. Diga, no. Si a mí Dios me llamó para victoria, me llamó para gozo, me llamó para vida en abundancia. Yo busco su palabra. No vas a buscar las cosas de la Biblia en el mundo de afuera. Las cosas de la palabra de Dios se buscan en la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios, cuando tú estás en fe y estás creyendo y oyendo palabra y estás activando, ¿sabe que es una persona que cree que oye la palabra y se va a escudriñar a la casa? Aquí dice esto. Y se va a escudriñar y le presta atención, agarra interés. Dice, wow, entonces la Biblia dice que yo tengo vida eterna si yo me inclino a la vida del Espíritu. Y que si no hago eso, por mucho que yo piense que voy para el cielo, no voy. Vamos a seguir. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga esto, la persona que se determina a inclinar la balanza de su vida por la realidad de lo que ahora Dios dice que es. ¿Qué es lo que es? Un hijo de Dios. ¿Qué es lo que es? Aquel que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. ¿Qué dice que es? Aquel que ora y Dios lo escucha. La palabra te conduce a varias cosas. Una de ellas es que te abre los ojos del entendimiento. Y la palabra misma te enfoca en Jesús y también te pone a orar. ¿Sabía usted? Porque usted tiene una palabra que está creyendo, pero necesita el resultado de la palabra. No solamente el que usted lo está creyendo sabe que es verdad. ¿Qué es el resultado de la palabra? El resultado de la palabra es que estoy viendo y estoy disfrutando lo que la palabra dice aquí en el mundo físico terrenal. O sea, está ya en la fe de Hebreos 11. Hebreos 11 es claro, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una seguridad total. La fe que habla la Biblia es una seguridad total. ¿Qué es eso? Que a ti te pueden decir, si has recibido, por ejemplo, la revelación de la sanidad porque has creído y estás buscando y has orado y estás caminando con Dios y el Espíritu Santo viene y te revela la palabra. Él no dura mucho. Pero lo que puede atrasar que eso suceda es tu accionar de fe. Si eres constante en la fe, estás en un camino, ¿entiendes? La constancia es muy necesaria. Si tú no tienes constancia en el Señor, te puedes perder la revelación de Dios. Es constante. ¿Entiendes? Es que usted, soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy del cielo. Yo vine aquí, estoy en la tierra porque Dios me puso aquí. Pero yo vengo del cielo. Usted dirá, ¿qué? ¿Cómo? Si ha sido don Melania y doña Juliana allá en Costa Rica. Ese es mi cuerpo. Mi carne, pero papi y mami, ni yo tampoco con mis hijos puedo decir, yo te di vida. Yo no les di vida. Él, Dios Todopoderoso, me los dio como hijos, pero venían de Él. La Biblia dice, Él es el Padre, los espíritus, y también que dice la palabra, mías son las almas, yo las he criado, dice Jehová nuestro Dios. Amén. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, determinamos vivir la vida del Espíritu. Acuérdese esto, amado. Es fácil usted salirse de las cosas del Espíritu. El Señor habló una palabra y dijo así, para que usted viva siempre en la vida del Espíritu. Dijo, orad sin cesar. Amén. ¿Sabe qué? Orad sin cesar. Mantén siempre tu corazón. No está hablando, escúcheme esto, de repetir palabras vanas, como dijo el Señor, como los gentiles, solo con el alma. Cuando dijo orar sin cesar, lo que está diciendo es, usa tu espíritu y mantén siempre un clamor al cielo. ¿Por qué? Por las verdades aquí escritas, que se han guardado del mal y que en ti se forme Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
El justo por su fe vivirá significa que usted mantiene creyendo y hace lo que Dios dice y va accionando, y usted no mira cómo sucede, pero usted sí siente lo que está pasando dentro de usted. Mire, el cristiano que practica estas cosas, ¿sabe? Se va a dar cuenta que está recibiendo vida y que ya no es el mismo, porque las situaciones y los retos van a venir. Muchos retos habrá en tu vida. El enemigo levantará muchas cosas, pero tu accionar de cristiano, de vida del Espíritu y estar en ese accionar, no se da cuenta ni lo que Dios está haciendo. Pero cuando llegó el momento de la confrontación, en un problema, en una enfermedad, en una situación económica, en una circunstancia, el trayecto que vive caminando constantemente no es muy largo, pero si tú te aferras, si tú lo practicas, si tú no lo sueltas, de repente vino el gran problema espiritual, pero como tú material físico, te enfermaste, o qué sé yo, te quedaste sin trabajo, estás en quiebra y aparentemente nadie te puede ayudar. Tu accionar de fe que has tenido como hijo de Dios, lo que te estoy contando, inmediatamente hay un testimonio aquí adentro en el corazón. Ahora yo estoy contigo, no te preocupes. Tienes paz en medio de la tormenta. Tú tienes paz porque tienes victoria. Hay un testimonio de Dios en tu corazón. ¿Por qué? Porque eres un hijo de Dios que vive en fe y vive lo que llama la vida el Espíritu, teniendo conexión con el cielo, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces, lógicamente, las cosas terrenales ya no te gobiernan. Sabes que por encima de todo lo que hay en la tierra hay un poder glorioso que tiene tu Padre y tu Señor y Salvador y el Espíritu Santo, porque tú eres su hijo. Y lo sabes aquí en el corazón. Y estás seguro y estás confiado. Pero es un estilo de vida. O sea, ser cristiano no es solamente que yo creo los fines de semana y ya está, y después llevo mi vida al suave. No, es un estilo de vida que tienes que hacer que esto se vaya avanzando, vaya creciendo. Mira a Jesús. Jesús, cuando vino al ministerio, Él no vino a ver si Él era el Mesías. Jesús, el Señor, cuando llegó al ministerio, solo estaba esperando el tiempo de la orden del Padre. Y Él conocía y sabe que iba a venir el tiempo de Él y estaba esperándolo. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre Él, fue llevado por el desierto, al desierto por el Espíritu. El Espíritu Santo que estaba dentro de Él, lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y ayunó 40 días y 40 noches. Y de ahí salió victorioso y glorioso y lleno siempre del Espíritu Santo. Acuérdense esas verdades. Usted y yo, en la medida que tenemos una vida de fe, no estamos solos. El Espíritu Santo testifica aquí en tu corazón. El Espíritu Santo te fortalece. El Espíritu Santo, rompe cosas que el diablo quiere levantar. El Espíritu Santo te ayuda cuando tienes que orar. Te despierta, así que tienes que despertarte por ataques del diablo, lo que sea. Porque el Espíritu Santo se mueve bajo las directrices del Padre y del Hijo. Amén. Entonces el Espíritu Santo es tu ayudador. Cuando tienes que orar en medio de un problema, el Espíritu Santo, aunque tú estés cansado, te va a despertar. Amén. Y es para que clames al cielo. En la noche. En el día, tú tienes que practicar ¿qué? Orar en todo tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Más si tu condición espiritual no está como debe estar, o la mía, es cuando más hay que aprovechar, Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, contáctame, fortaléceme, vivifícame. Porque el peligro está en que usted se deje y viva solo en la carne. Vamos a seguir más adelante. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe? Dice la palabra, dice que en el reino de Dios, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces, andar conforme al Espíritu, los que alcanzan la justicia de Dios, todas estas bendiciones y estas verdades, son los que andan conforme al Espíritu. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mucha gente puede estar orando y esperando. Es que Jesús, conocen la palabra, puede estar diciendo, no, pero es que en la cruz del Calvario Jesús pagó por mí y yo sé que va a venir, y yo, ¿entiendes? Pero resulta que tienen un estilo de vida terrenal y natural. No hay un estilo de vida de fe,
ni enfocado en Jesús, no hay vida del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente va a terminar frustrada porque no entiende o no sabe y piensa que solo por el mero hecho de haber creído en Jesús ya tiene todo y que le va a llegar así como varita mágica. No funciona así. El reino de Dios, dice la palabra, que usted y yo heredamos todas las promesas. Todo esto que son promesas, todo esto que es testamento y firmado con la sangre de Jesucristo, y el testador murió y también resucitó para que posea la herencia de lo que él conquistó. Entonces, el mero hecho de saber estas verdades solo te ponen a ti en el punto de conocer la palabra para ver cómo te introduces al lugar de la bendición. Amén. El lugar de la bendición es ese lugar donde tú entiendes que para entrar a ese lugar necesitas usar tu espíritu, la nueva creación. Necesitas creer a Dios y hacer con el corazón, y te pone en la posición de que al entender que es tu espíritu el instrumento de Dios y a donde Dios revela la palabra, te pone en la posición de decir, bueno, yo inclino mi vida a la vida del Espíritu porque ya vive en mí. Soy hijo de Dios, soy santo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Dios dice en mí se va a cumplir. Amén. Es gente que le cree a Dios y se atreve a dar pasos de fe, porque usted no va a creer algo que no está escrito en la palabra. Su fe tiene un fundamento, es la palabra de Dios. Entonces usted dice, Dios lo dice, yo lo creo. Ahora, ¿qué va a hacer? Manos a la obra. ¿Qué manos a la obra? A trabajar. La obra tuya y mía es una obra de fe. Amén. Una obra de fe. No estamos hablando de obras humanas, estamos hablando de obras de la fe ya conquistadas por Jesús, y nosotros usamos la fe y creemos para tomar nuestra herencia. Que Dios lo dice y así es. Amén. Dios no miente. Esto es para el que cree. Por eso es que la Biblia dice, escúcheme esta verdad, solo le voy a recordar, que Dios escondió estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los ricos de este mundo. Las escondió y se la dio a los pequeñitos que creen. Amén. Porque imagínense que esto es una gloria. Es la gloria del Dios Todopoderoso escondida para aquel y dada a aquel que puede creer. Amén. Que por cierto es un escogido o escogida por Dios desde antes que el mundo fuera. ¿Usted me entiende? Su fe. Usted tiene que valorar su fe. Usted no tiene cualquier cosa. Nadie puede compararse con mayor gloria que aquel que tiene a Jesucristo. Lo que le espera hacia adelante, si entiende lo que está delante de él, y si tiene conocimiento, y si tiene palabra, y escudriña, y mira, Dios lo dice. ¿Cómo recibiste tú a Jesús? ¿Cómo naciste de nuevo? Simplemente fue porque creíste, porque eras un escogido de Dios. Llegó el Espíritu Santo y tocó tu corazón y tú pudiste creer. No te lo inventaste. No es que yo era buena gente, por eso creí. Todos éramos pecadores. Éramos pertenecientes al pasado, ya no somos. Amén. Entonces, Dios te escogió para creer. Ok, ahora estás en el lugar donde todo es posible, pero tienes que usar tu creer enfocado en Jesús. Enfocado en Él. Es que tú le prestas a Dios, le entregas al Señor tu creer y tu mente. Lo que tú estás visualizando y creyendo, viene porque la Biblia lo dice. Son las promesas, así se alcanzan las promesas. No, alguna gente dice, ay no, quizás algún día, dice, es que he orado a Dios, dice, ay, yo estoy orando al Señor, pero ay, yo un día el Señor me lo va a dar. Sí, un día. Eso se llama esperanza. Y lo único que hay que tener esperanza es de que dice que tendremos un cuerpo glorificado. Pero lo demás tú tienes que vivir por fe, todo el tiempo creyendo a lo que Dios dice, a lo que Dios dice. Mire, cuando hay una vida espiritual mediocre, caída, y el diablo te está golpeando y golpeando, es porque estás dejando el accionar de fe. Es porque estás descuidando tu vida del espíritu. Usted tiene que darle prioridad a eso. Usted no puede alcanzar nada en la tierra con una vida espiritual toda desparramada y golpeada y destruida. ¿Entiende? Para tener victoria usted necesita alimentar su espíritu. Él come vida, come de Jesús a través de la palabra. Sigamos adelante. 5. Porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga usted es del Espíritu, porque usted por todas las cosas que ha pasado y está aquí, es porque usted es del Espíritu. La Biblia dice que aquel que recibió a Jesucristo es del Espíritu. Es del Espíritu.
Porque usted no estaría aquí si usted no fuera el Espíritu de Dios. Si usted no hubiera recibido a Cristo, usted no está aquí. Solo que tiene que tener conocimiento para poner en balanza todas las cosas y entender hacia dónde va, qué tiene, cómo está, y poner en balanza qué es lo que usted va a hacer con estas verdades. Amén. Porque acuérdese usted, el asunto es que si no vivimos según el Espíritu, que dice, moriremos. ¿Se da cuenta usted? El ocuparse de la carne es muerte. Y hablamos de que una persona que no tiene vida espiritual está debilitado y está vulnerable a todos los ataques del diablo a través de la carne. No tiene autoridad. Y entonces, aunque Dios dice que el pecado ya no se tiene que enseñorear de él, está tan debilitado que el diablo le echa mano a través del pecado. Vean lo delicado. Y cuando hablamos que el diablo le echa la mano a través del pecado, es que lo está matando espiritualmente. Lo está destruyendo y está perdiendo la salvación. Y si no sale corriendo y se arrepiente a inclinar su vida a las cosas de Dios, gracias al Señor por la sangre del Cordero en este tiempo. Que usted pueda salir huyendo y venir a Dios y decirle, Padre, perdóname, estoy mal. Señor, me arrepiento, levántame, ayúdame. Y sigue quedándose ahí. No se va hasta que Dios lo levanta. Porque la Biblia dice, a él correrá el justo y levantado será. Amén. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúcheme. Vivir según la carne es vivir desconectado de la presencia de Dios. Vivir según la carne es vivir, ¿qué? Separado de Jesús. Eso es vivir según la carne. ¿Cómo uno puede agradar a Dios? ¿Entiende? Separado en la pura carne, no puede. Porque separado de Jesús, nada puede hacer uno. Está vulnerable. No tiene ni confianza para orar a Dios. ¿Por qué? Porque anda mal. Porque anda en la carne. Entonces, como no tiene confianza, tampoco ora. El cristiano tiene que darse cuenta. Las cosas se arreglan en orden. Si la vida espiritual está mal, analice cómo está. Y luego busque la palabra de Dios si quiere el cambio. Dios tiene palabra abundante para sacarlo de la condición. Y luego accione lo que está creyendo. No es que lo oyó y dice, ay, qué linda la palabra, sí, más adelante, y sigo ahí derrotado y fracasado y no busco lo que estoy escuchando que Dios está abriendo delante de ti para que salgas a victoria. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Resulta que en este tiempo la gente tiene el Espíritu de Cristo y vive según la carne. ¿Por qué? Porque no vive en fe. Solamente usa la fe para los fines de semana, cuando vienen los cultos, o de vez en cuando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no vive en fe? No está recibiendo vida de lo alto. No está recibiendo vida de Jesús. No está fortalecido en el Espíritu. Y si no está fortalecido en el Espíritu, no tiene victoria en contra de todo lo que el diablo trae. No tiene victoria. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ponga cuidado el conocimiento, qué importante que es. Muy importante. Hay tiempos, porque nosotros no crea que hemos pasado por muchas cosas y etapas en la vida. Y de repente el cristiano llega a momentos en su vida donde siente que está tan vulnerable a la carne, a la tentación, a tanta cosa que el diablo ofrece a través de la carne y de los ojos y de los sentidos. Y el cristiano conoce la palabra, pero ahora siente que no puede. Está asustado y está con miedo y está tembloroso. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se llega a esa condición? A esa condición se llega porque ha perdido la vida del Espíritu, la ha descuidado la vida del Espíritu. No alimenta el Espíritu, no lo sustenta, no vive en fe. Entonces, ¿qué está haciendo? No está recibiendo la vida de Jesús. No está recibiendo el poder, la presencia para reinar contra un cuerpo que ya no tiene por qué enseñorearse de ti y de mí. Amén. Si tú estás siguiendo a Jesús, ¿sabes? Y enfocado en fe, aunque la tentación venga y todo venga, tú estás en victoria, porque las tentaciones siempre van a venir. ¿Entiendes? Y usted va a estar, ¿qué? En victoria. En todo tiempo tiene que orar. Acuérdese que las tentaciones vienen, dice la Biblia, cuando nosotros, nuestra propia concupiscencia, ¿qué es nuestra propia concupiscencia? Nuestro propio deseo, lo que nos gusta. No diga, dice, que alguno
Cuando es tentado por Dios, porque Dios no es tentado por nada y Él no tienta a nadie. Dice, nosotros de nuestra propia concupiscencia, que nuestro propio deseo, somos tentados y seducidos. ¿Me entiende? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted sigue a Jesús, cuando usted vive en fe, ¿sabe? Aunque en otro tiempo hayas tenido problemas con lo que sea, si tú estás enfocado y estás creyendo a Dios, estás recibiendo algo que te hace estar por encima de esas cosas. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Recibes vida, vida. Y cuando tú recibes vida, recibes fortaleza, recibes señorío, dominio propio. Pues lo de Jesús está visitándote. El conducto invisible de la fe es un conducto glorioso. Usted no lo ve, pero no significa que no esté ahí. ¿Quién abre ese conducto para que la presencia de Dios se mueva en tu vida? Tú, con tu fe. Amén. No es con tus obras, es con tu fe. Es con tu fe. Creyendo, leyendo, manteniendo y declarando. Hay un trabajo que tienes que hacer. Toda la iglesia tiene que vivir creyendo, visualizando, declarando, para que los cambios y lo que Dios dice aparezca en ti. Tienes que mirarlo, declararlo y creerlo. Y el Espíritu Santo lo testifica a tu corazón y la historia cambió. Cuando tú te das cuenta que eso cambió, cuando se apareció el problema o la situación que tenía en el área de lo que fuera, y de repente ahora te encuentras que ya no eres el mismo blandengue que era antes, que a todo le tenías miedo, que con inseguridad de esto, que miedo al futuro, miedo, ay, que si me quitan el trabajo, ¿qué hago? Ay, que, y con un montón de cosas, ¿entiendes? Pero cuando tú sigues a Jesús y estás quedándote con la palabra, de repente viene el día malo que llama la Biblia. Viene el día malo, el día que tú no esperabas, que de repente apareció. Pero como tú estás siguiendo a Jesús, mi hermano, lo que sucede es que ¿qué es lo que le va a pasar? Usted está firme, usted está seguro, usted está confiado. Se lo digo, vive mi Dios, que eso lo conocemos. Usted está confiado. Entonces se fue y todo se puso triste y oscuro, y en su corazón usted sabe que el Dios de toda gloria es su Padre y que Él tiene bendición para su vida. Amén. Y que tiene respuesta, que tiene solución. Y que sabe que el precio fue pagado y que a usted lo que le corresponde, siga creyendo y siga esperando porque viene, porque viene. Lo que Dios dice en su palabra. Dice en el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vea, el apóstol Pablo está siendo un hombre de fe, como él se caracterizó, era un hombre de fe. ¿Sabe? Él está dando por sentado y por hecho que aquellos que tienen el Espíritu de Cristo ya no son gobernados ni viven en el pecado. Y por lo tanto, Él está dando por sentado que esta gente que tienen ese estilo de vida de fe, la vida del Espíritu, serán los que serán arrebatados y transformados. Está hablando de una iglesia que ha creído y sabe dónde está su bendición y lo que quiere. Quiere eternidad, quiere gloria, quiere respuesta, quiere conocer al Dios Todopoderoso y caminar con Él. De esa iglesia Él está hablando. Por usted mira diciendo que más los que tienen el Espíritu de Cristo, dice, y el pecado no se enseñorea de ellos. ¿Qué pasa cuando un cristiano nacido de nuevo le está dando cabida al pecado? Contristamiento del espíritu, muriendo poco a poco, tristeza, dolor, desazón. Eso está pasando cuando un cristiano nacido de nuevo le da cabida al pecado. Por eso le decía, dése cuenta, el mayor enemigo que usted tiene ahorita, ¿cómo se llama? El pecado. Y quien lo usa es Satanás. Vamos a ver qué dice Dios en otra parte con relación a eso. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Será que el Espíritu Santo tiene guianza para alguien que no vive en el Espíritu? No. No. Nadie que no esté viviendo en la vida del Espíritu puede decir que tiene guianza por el Espíritu Santo. No tiene. No tiene. El Espíritu Santo guía a los que han inclinado su vida, ¿qué? A la vida del Espíritu. ¿Qué es la vida del Espíritu?
a lo que la Biblia dice, la ciudadanía del cielo, por hablar de otra manera. Aquel que se inclina a su realidad, porque no es una realidad, no es que será, no, a la realidad que Dios hizo cuando recibió a Jesús. Si usted se inclina a esa verdad, una vida nueva, y desarrolla esa vida nueva, y cree, y sigue, y avanza, pues la Biblia dice claro que lo que tiene delante de ti es guianza por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te vivirá guiando. ¿Qué es guiando? De repente sientes que tiene ganas de orar. Vas a orar, sientes deseo. ¿Cuándo una persona que no vive la vida del Espíritu va a sentir deseo de orar? ¿Qué? ¿Está viviendo la pura carne? Nada, el Espíritu quiere, está muriendo. Pero la persona que está inclinando su vida a estas cosas, la vida del Espíritu, tiene guianza por el Espíritu Santo. Dice que los que tienen guianza son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuál espíritu mismo? El Espíritu de Dios. ¿Da testimonio a quién? A nuestro espíritu. ¿Cuál es nuestro espíritu? La nueva creación, la engendrada por el Espíritu Santo. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué padecemos con Cristo? Amado, cuando hablamos de padecer, hablamos de una persona que dice, me inclino a Dios, e inmediatamente el diablo, tú eres adversario, se pone y planea a ver cómo te para. Pero que como tú eres un hijo de Dios, nacido de Dios, tú no te vas a dejar derrotar, porque si te dejas derrotar y tiras la toalla, sabes que no tienes vida eterna. Sabes que serás descalificado del cielo y que el diablo está esperando que vayas al infierno. Si usted vive por el Espíritu y inclina su vida a las cosas del Espíritu, si por inclinar su vida a las cosas del Espíritu, ¿qué dice? La carne va muriendo. ¿Qué es la carne va muriendo? La vida de Jesús va creciendo en ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿sabes? Va creciendo en ti, tú hecho uno con Jesús. Lógicamente, tu autoridad, tu señorío, tu fe, te va llevando a un nivel cada día más parecido o igual que el de Jesucristo hasta que llegue a ese lugar. Ese es el propósito de Dios. Es la voluntad de Dios y el plan de Dios. Por eso dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La buena batalla de la fe es que usted viva la vida del Espíritu enfocado en su Dios, en su realidad. ¿A qué mejor lugar podremos ir nosotros sin más su presencia y movernos bajo su sombra, bajo su poder y bajo su gloria? ¿Quién te ofrece más que el Señor Jesús o que el Padre o que el precioso y amado Espíritu Santo? ¿Quién en la tierra o qué en otro lugar del planeta? Nadie. Él te ofrece vida, gloria, gozo, inmortalidad, bendición. No te está diciendo que no tendrás guerra. Claro que sí. Pero Él te dice, yo estoy contigo, no temas. La victoria es tuya, no te preocupes. Y Él dice, si yo estoy contigo, ¿quién podrá contra ti? Amén. ¿Qué situación, qué circunstancia? No es que tú vas a pasar por las circunstancias y los problemas y pasas al otro lado, pero todo derrotado ahí. No. Eso no es lo que enseña Dios. Lo que Dios enseña en su palabra es que como Jesús pagó un precio y tú vives creyendo, la situación y el problema vienen delante de ti como un gigante y una montaña insalvable. Pero el Dios que tú tienes, que ha seguido a Jesús y el Espíritu vive testificando, en cualquier momento la montaña está ahí, la imposibilidad está ahí, y viene Dios y te dice en el corazón y te habla, dile a la montaña que se aparte en mi nombre. Amén. Dile al mar que se abra y pase en lo seco. No es que tú la situación o la circunstancia te va a comer. No podrán contigo, porque el que todo lo puede es tu Dios, tu Señor y tu Salvador y tu Hacedor. Amén. Tu proveedor, tu libertador. Yo quiero ese Dios conocerlo más todavía. Amén. No fuimos llamados para ser cristianos derrotados y fracasados. No, Señor. No fuimos cristianos llamados a tener una vida gozosa delante de nosotros para vivir en la carne y que seamos destruidos. ¿De dónde dice la Biblia eso? Aquí lo está viendo. Y la palabra dice, mas si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío del pecador? Esto es así, hermano. Al cielo no entra nada pecaminoso. ¿Usted cree que una persona aceptó a Jesús y vive según la carne y se murió en el pecado, lleno de esto, lleno de lo otro y muchas cosas, y va para el cielo? ¿Qué, hermano? Sin mancha, ni tacha, ni arruga el que va para arriba. Por eso le digo, el único que salvó de esa manera fue el ladrón que estaba ahí por una palabra de Jesús, por haber creído.
al Señor le plació salvarlo. ¿Y sabe por qué Jesús lo salvó? Porque como él conocía todas las cosas, sabía que el Espíritu del Padre había tocado a ese ladrón para que creyera en él. Amén. Porque nadie viene a Jesús si el Padre no lo trae. Amén. Amén. Entonces acuérdese de estas verdades. No estemos jugando, estos temas son muy largos, no estemos jugando a la iglesia. Soy cristiano, igual suave, me voy vacaciones y tranquilo. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Y con el corazón hecho un puño, el espíritu adolorido, entristecido, lleno de mundo, lleno de pecado, lleno de toda pulga vieja que se le pega. Disculpe, amado, es que cuando uno anda sin la vida del espíritu, sin comunión con Dios, toda garrapata del diablo se le pega. Y luego dice, aleluya, soy santo. Será santo por la gracia de Dios, pero está muriendo. Porque una persona que anda según la carne está muriendo. Y no está hablando mentira, soy santo. Porque la Biblia dice que la naturaleza que nos fue engendrada es santa. Amén. Pero no está viviendo en el nivel de vida que lo pone en el lugar de la bendición, que es una vida santificada. Pero para que haya una vida santificada tiene que haber una vida que cree, se mueve y actúa y está en la palabra, porque Dios lo santifica por la palabra. Santificarlo en la palabra es no solamente tu espíritu, sino que tu alma y tu cuerpo. Y Dios lo hace por la palabra. Cuando tú sigues y te quedas en la palabra, Dios lo hace ¿por qué? Por la palabra. Porque el Espíritu Santo revela el poder de la palabra en tu espíritu, que traiga un cambio, una explosión a todo tu ser, no solo a tu espíritu, sino a tu alma y a tu cuerpo. Amén. ¿Se llama qué? Ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús desarrollándose dentro de ti. Amén. Y creciendo. Y cada día más contento, más gozoso, más en paz. Aunque suene problemas, guerras, terremotos y todo, el cristiano que sigue a Jesús en paz. Aunque digan que esto se cae y todo se derrumba y que todos morimos, el cristiano en paz. Porque tiene un testimonio aquí adentro que le dice, aunque todo eso pase, yo te guardaré en mi mano, nada te tocará. ¿Me entiendes? Vayamos a Hebreos capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza del cuerpo glorificado. Oiga, la Biblia dice bien claro, oiga, que usted todo lo que necesita para seguir a Jesús es confianza. ¿Confianza qué es? Determinación. Voy a confiar en Él, le voy a creer a Él. Lo voy a seguir y voy a hacer como Él dice. Voy a buscar su presencia. ¿Entiende? La Biblia dice que usted siempre que mantenga esa confianza lo mantiene en Jesús. Lo mantiene siguiendo a Jesús. Dice, la cual casa somos nosotros con tal de que retengamos hasta el fin nuestra confianza. ¿En quién? En el Señor. ¿Qué es la confianza? ¿Crees que Él es el Mesías? ¿Crees Él que es aquel que sostiene todas las cosas con su poder? ¿Crees que Él murió en la cruz? ¿Crees que Él te ama? ¿Crees que Él es lo que la Biblia dice que es? No pierdas tu confianza, porque Él va a testificar a tu corazón en la medida que lo sigues de quién es Él. Él testifica, te trae seguridad, te trae paz, y también te testifica qué es lo que Él puede hacer de ti. Y también te testifica y te habla y te dice, habrá algo imposible para mí. Hijo, hija, sígueme, que lo que nunca pensaste, se imaginaste, lo tengo para tu vida. Sígueme, 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 búscame, no me sueltes. Y Hebreos 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Oiga eso, Cristo viene porque viene, más en estos tiempos. Estamos en tiempos finales de la venida de Cristo. Dios lo que llama a su iglesia. En este tiempo final, vuélvanse en confianza a mí, créanme, síganme, búsquenme, sigan a mi Hijo, porque Él ya viene por la iglesia, ya vienen los juicios de Dios. Estamos en Mateo 24 activado, y si alguno no lo cree, lo siento, pero es la verdad. Mateo 24 está activado.
Juicios de Dios, hambre, peste y terremotos, y vienen y no están en su cúspide. Y una vez que eso se manifiesta en su apogeo, que no está nada largo, Cristo se lleva a la iglesia. Pero se lleva una iglesia gloriosa, sin mancha ni tacha ni arruga. No, una iglesia que vive en la carne. Una iglesia que vive en el Espíritu. Una iglesia que camina en el Espíritu. Una iglesia que santa y sin mancha y sin arruga. Y usted dirá, es imposible. Pues si Dios no te está llamando que lo hagas tú. Él te está llamando que tengas la confianza en Él. Que te metas a creer, que lo sigas, que leas Biblia, que le pongas fe, le pongas ánimo y Él hará lo demás con tu vida. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amado, Dios me le bendiga. Vamos a dar la palabra hasta acá.